Bueno, en esta mañana vamos a continuar un poco despejando la imagen de Dios. Y un poco ir quitándole aquellas etiquetas de lo que la gente piensa de Dios. Aquellas cosas que erróneamente en muchas ocasiones le atribuimos a Dios. Y estuvimos compartiendo la semana pasada de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo parece que hay dos imágenes muy diferentes de Dios si las comparamos con los hechos exteriores que vemos en el Antiguo Testamento y con los hechos que vemos en el Nuevo. Y estuvimos hablando de que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta de una manera muy exterior y tenemos hechos muy grandes como lo que es el paso de Israel por el Jordán, el abrir el mar en dos y cómo las manifestaciones de Dios pues son de una grandeza y de una envergadura muy, muy grandes que más que causar una cercanía de los hombres con Dios les causa miedo y le encomiendan a Moisés que él sea el interlocutor con Dios porque le tienen miedo. Y vamos a intentar que esa etiqueta que le atribuyen a Dios pueda ir poco a poco llevando una normalidad hasta que entendamos de verdad cómo es Dios en su esencia. Y yo recuerdo que los antiguos estudios fotográficos, ya hace mucho tiempo, cómo hacían para revelar las fotos. No sé si recordáis cuando se echaban esas fotos y se echaban en unos líquidos, no sé qué componente lleva el líquido, y luego ponían una cuerda y pinchaban la foto y poco a poco iba apareciendo la fotografía que habían echado, ¿no? A veces la comprensión de Dios es algo parecido, porque todos tenemos una parte que entendemos de Dios muy limitada, pero no es el todo de Dios, es la parte que nosotros conocemos. Y es como si la comprensión de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de distintas circunstancias se fueran acoplando hasta tener una imagen completa de lo que puede ser Dios, para que luego podamos hablar con más claridad. Así que en esta mañana vamos a poder leer algunos textos de lo que la Escritura dice de Dios. La Escritura dice de Dios en el capítulo 1 de Juan que a Dios nadie le ha visto, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Así que con estos dos textos tenemos como una misión imposible, es presentar a alguien al que nosotros nunca hemos visto. A veces yo me planteo, si Dios me encarga que lo presente a alguien, ¿cómo lo presento? Si nunca lo he visto. No tengo una imagen clara, nadie le puede ver, y sin embargo tenemos un encargo de decirle al mundo quién es Dios. Parece una situación imposible. Pero si seguimos avanzando, en la medida en que Dios se da cuenta que el mundo no lo entiende, no lo ha visto nunca y que tiene ciertos criterios acerca de Él que no se asemejan a lo que Dios es en sí, decide enviar a alguien que aclare la mala imagen que Dios tenía. Una mala imagen que estaba relacionada con ser un Dios muy justiciero, ser un Dios muy legalista, no tener conciencia con el que comete un error, comete un fallo, y siempre Dios estaba relacionado con una situación de fiereza, de crueldad, porque así es que el hombre lo veía. A veces Dios o las personas son la cercanía que tengas con ellas, es como el zoom de una cámara fotográfica. Si tú echas una foto con un zoom muy lejos, verás la imagen esa muy lejos.
si le pones un zoom más cercano, ves la imagen con más claridad, ¿no? No sé si ha habido alguna vez a los toros, a mí no me gustan, pero depende cómo tú pongas los prismáticos en una corrida de toros, ve al toro allí a lejos o lo ves que casi te va a cornear. Entonces, es algo parecido. Dios puede estar lejos o cerca, depende de cómo tú estés de cercano a Él. Y esa posibilidad de hablar con criterio de Dios depende de que tú estés más cercano o más lejano. Así que Dios se plantea de que su imagen y semejanza no estaba bien considerada y decide enviar a alguien que aclare ese problema. ¿Sí? Parece que no estamos en una escuela dominical de niños, estamos en algo que a nosotros nos puede ayudar a que aquello que nosotros hablamos de Dios tenga cada vez más criterio, más profundidad y más credibilidad. Porque a nosotros se nos ha encomendado hablar de esto, de este misterio de la reconciliación, ¿no? Dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, y del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Interesante, ¿no? Habiendo utilizado muchas formas antiguamente para hablar a los hombres, ahora en este tiempo ha enviado a Jesús para que nos pueda hablar de verdad quién es Dios. Y dice el capítulo 1 de Juan que a Dios nadie le ha visto, solamente el unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno, en el lugar central de Dios, el que ha venido a dar a conocer la verdadera imagen de Dios, que no tiene nada que ver con una imagen externa, sino con una imagen interna, que es lo gran desconocido de Dios, cómo siente Dios, cómo desea y cómo anhela Dios ciertas cosas. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dice, nadie conoce bien a Dios. Si a nosotros se nos ha encomendado la misión, la función de hablar de Dios, alguien nos tiene que decir cómo es Dios. ¿Sí? Y para esa función es que vino Jesús. Para hacer un trabajo, una transmisión verdadera de quién era de verdad Dios. Él, que estaba en el centro de Dios, ha venido al mundo para enseñar al mundo quién es de verdad Dios. Dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí es cuando el Señor comienza su gran trabajo de poder dar a conocer a Dios de una forma que nadie podía entender. Dice Lucas capítulo 9, versículo 28. Este es mi Hijo, el escogido. A Él tenéis que oír. Este versículo a mí me encanta. Porque es Dios mismo, esto está hablando de ese cuadro de la transfiguración, en el capítulo 9 de Lucas, donde hay ese suceso donde Dios se presenta a Jesús y aquella situación se transfiguran o se cambia de forma. Y Dios desde el cielo habla a la gente que estaba allí. Este es mi Hijo amado, al que yo he escogido, a este tenéis que oír. Importante eso. En el Antiguo Testamento fueron los profetas los que se encargaban de hablar en el nombre de Dios al pueblo para que pudieran conocer las cosas y las inquietudes de Dios. Ahora en este tiempo, dice el texto de Hebreos, que es el Hijo de Dios el que ha venido a enseñar cómo es que tenemos que
acercarnos a Dios. Y por eso dice el texto, a este tenéis que oír. Y es importante porque ahí nombra a Moisés, que representa la ley, a Elías, que representa a los profetas, y a Jesús, que representa a lo nuevo. No dice oír de nuevo a Moisés, no dice oír de nuevo a los profetas, sino a este, al que yo he escogido, es al que tenéis que oír. Y es donde Jesús comienza un trabajo de darle a Dios la verdadera imagen de lo que Dios es. Y no es un trabajo fácil para Jesús. El trabajo que Dios le da a Jesús va a ser de dos formas. Una, relacionar a Dios con ciertos comportamientos y quitarle a Dios ciertas etiquetas que Dios no tenía. Me explico. ¿De qué forma Jesús iba a presentar a su Padre? Si nadie tenía una verdadera imagen de lo que Dios era. Y utiliza las formas. De la siguiente forma. Dice, Jesús quiere relacionar a Dios. Fijaros, el trabajo que Jesús comienza a hacer es un trabajo bastante complicado. Jesús quiere relacionar a Dios con lo débil, con lo pequeño, con lo insignificante, con lo pobre, con el perdón, con la justicia de Dios, con la compasión, con la igualdad, con la enfermedad, con la diversidad, con la misericordia, con la gracia, con la libertad, con la voluntariedad, con la humildad, con el servicio, con la entrega, con el compromiso, con el sacrificio y con el amor de verdad hacia los demás. Este es el trabajo que Dios en alguna forma le encarga a Jesús. Esta cantidad de cosas que hemos nombrado, la gran mayoría nunca se le aplicaron a Dios. No, en el mundo en que Jesús le toca hablar de su Padre, no se podía entender que Dios era un Dios débil. No se podía entender que Dios se entendiera con las cosas pequeñas. No se podía entender que Dios se identificara con las cosas insignificantes. No se podía entender que Dios se acercara a los pobres y a los pobres enfermos. Esa labor de relacionar a Dios con este tipo de circunstancias era una labor compleja. Una labor muy difícil. Porque era descubrir a un mundo la centralidad de lo que Dios era cuando la gente pensaba que Dios era otra cosa. A Dios se le relacionaba con el poder, con las grandes hazañas, con la justicia severa, con el castigo. Y descubrir a Dios desde otra perspectiva era decirle a aquella gente que lo estaba escuchando, Dios no es como vosotros pensáis, Dios es de esta forma. Y por eso los suyos, cuando lo oyen, no lo reciben. Tú me estás diciendo que Dios se ablanda ante un error, ante un fallo, y que en lugar de castigarlo, da la oportunidad a restaurarse, a levantarse y le da una nueva oportunidad de resarcirse en su vida. Dios no es así. Tú no puedes estar hablando en el nombre de Dios. La segunda función que Jesús quiere hacer de quitarle las cosas con las que la gente relacionaba a Dios, Jesús quiere limpiar la imagen de Dios cuando no relaciona a la gente con los privilegios, ni con las élites, ni con los méritos, ni con el castigo, ni con la venganza, ni con el ojo por ojo, ni con la obligación, ni con la imposición, ni con la maldición. Todo este tipo de cosas estaban relacionadas de una manera negativa, como que Dios era propietario de esas actitudes.
Dios tenía sus elegidos, Dios tenía sus élites, Dios tenía sus preferidos, Dios tenía a su gente a las que premiaba cuando hacían algo bueno y castigaba cuando hacían algo malo. Entonces, ¿cómo es que Jesús se apaña para que la gente pueda percibir lo que es Dios de verdad y lo que no es Dios de verdad? Y utiliza las enseñanzas. Y a través de las enseñanzas es que quiere aclarar la imagen de su Padre delante de la gente que tenía un entendimiento o una etiqueta de Dios equivocada. Vamos a leer en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos algo que nos puede servir de ejemplo. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Después de algunos días, Jesús entró una vez en Capernaum. Cuando supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra, y entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la apertura bajaron la camilla que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Menuda bomba soltó Jesús ahí. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla de este modo? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que se pensaban de esta forma dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y entonces se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús comienza fuerte, ¿eh? Esto para la época de su tiempo era una bomba. Podemos preguntarnos dónde estaba Jesús y dónde estamos nosotros. Dice el texto que Jesús estaba predicando la palabra. Y mucha gente se le acercó, la casa se llenó y no había lugar para nadie más. Y había un paralítico que estaba llevado por 4 y no podían llegar a donde estaba Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? Y quiero recordar el ejemplo que yo vi en la película de los 2 papas. No sé si la habéis visto, pero yo la he visto ya 2 veces. Y entre Bergoglio y ¿cómo es el otro? No me acuerdo. Y Benedicto, hay una conversación en el patio donde vive el Papa emérito. Y tiene una conversación muy larga. Y entonces Bergoglio, pues, representa la parte que quiere modernizar, avanzar, desarrollar, y Benedicto es más conservador, ¿no? Es más teólogo que otra cosa. Y entre ellos conversan, y el Papa Benedicto comienza a decir a Bergoglio y le dice: ¿dónde estaba Dios cuando estaba ocurriendo el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y hubo casi 6,5 millones de asesinados? Y este
Bergoglio dice, yo creo, su santidad, que se está haciendo la pregunta al revés. ¿Cómo dice? Sí. La pregunta bien hecha es, ¿dónde estábamos nosotros cuando esto estaba ocurriendo? Y el hombre no tiene una respuesta más que callarse. Este texto que acabamos de leer, Jesús está presente. ¿Nosotros dónde estamos? Ante una dificultad que nos está diciendo no podéis avanzar. La iglesia, nuestra vida, nuestro comportamiento tiene que atreverse a poder saltar todos los obstáculos posibles para llevar a la gente a la presencia de Jesús. No nos tiene que importar si la religión del momento está diciendo esto no puede ser, tú quién eres, sino que tiene que haber una convicción interna en nuestra fe que sea capaz de vencer todas las dificultades, todos los obstáculos, que quitar todo aquello que se va a atravesar en medio y nos va a dificultar que el Evangelio corra y nosotros podamos llevar a la gente a Jesús, a gente inmerecida, según la cúpula de su tiempo, porque era una persona que estaba enferma. Y todos sabemos que la enfermedad en el tiempo de Jesús se relacionaba que algo malo había hecho, había pecado y que Dios lo estaba castigando porque su comportamiento no había sido demasiado bueno. Y entonces, ese tipo de circunstancias en el tiempo de Jesús estaba diciendo esta persona tiene que estar apartada de la sociedad, tiene que estar alejada de los beneficios que cada persona necesita, no tiene derechos, no hay nadie que la defienda, no hay nadie que busque su beneficio y por lo tanto no puede estar en comunión con la sociedad. Y cuando Jesús dice, tus pecados son perdonados, es como decirle, quiero a través de este hecho que tú vuelvas a sentirte ciudadano, que vuelvas a relacionarte con la gente, te devuelvo tu dignidad, te devuelvo tu valor como persona, te devuelvo lo que tú eres y por eso es que te perdono tus pecados. Sabiendo que cuando iba a pronunciar esa palabra, lo iban un poco a triturar. Y Jesús no entiende, dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanarlos? Si lo sano, ya no tiene problemas para relacionarse con la gente. Se siente digno y valorado para ir al mercado, a la compra y tener amigos y volver a su normalidad de vida. Esto que es tan famoso ahora. Si le perdono los pecados, le estoy diciendo que este que es inmerecido, que no merece el perdón de los pecados, lo estoy volviendo de nuevo a una relación con Dios. Pues no sé qué es mejor. Si os molesta que perdone los pecados, los voy a sanar. Fijaros lo importante que es esa forma de enseñarle a la gente quién es Dios. Y con esta manera de tratar a este paralítico está diciendo, Dios está relacionado con lo débil. Dios está relacionado con lo pequeño, con este insignificante paralítico que nadie quiere. Dios está dispuesto a perdonarle los pecados, a hacerle justicia. Justicia desde Dios. Desde la religión no tenía derecho a nada. Le está diciendo a la gente, Dios es un Dios compasivo. Le está diciendo a la gente, Dios es un Dios que quiere marcar igualdad entre todos los seres humanos. Le está diciendo a la gente, Dios es un Dios de perdón y no de méritos. ¿Quién ha hecho méritos para vivir cerca de Dios? ¿Quién ha hecho lo bastante? Pues en aquella sociedad todo ese tipo de concepto era 10 veces mayor. La sociedad estaba dividida entre las élites y la gente insignificante. ¿Quién eran las élites de aquel tiempo? Las élites eran la gente religiosa que cumplía con la normativa eclesial
que iba a la sinagoga, cumplía ciertos requisitos y con eso ya estaban considerados más cerca y más dignos de estar cerca de Dios. ¿Quién era la gente despreciada? La gente enferma, la gente que tenía un defecto físico, la gente pobre, la gente que no tenía acceso a los derechos normales de una persona normal. Esa era la gente que algo habría hecho. Entonces, para llegar a sentirse dignos, tenían que decidir acoplarse a una religión, a una serie de mandamientos y cumplimientos de normas religiosas para estar de esta forma más cerca de Dios. Jesús viene y con este texto que hemos leído rompe esas reglas de arriba a abajo. De arriba a abajo. Y trata a ese paralítico con dignidad. Lo valora. No pregunta quién es. No le pide su currículum. No le pide si ha cumplido con los mandamientos. No le pide nada. Lo perdona, lo levanta, le devuelve la dignidad, el honor y el valor como persona y dice, ya te puedes relacionar con todo el mundo. Creo, hermanos, que la labor nuestra como creyentes y como iglesia es que si tomamos este texto como ejemplo, es ir y quitar todos los obstáculos que a la gente le dificultan para acercarlos a Jesús, que es quien tiene la autoridad, a quien Dios ha elegido, a quien Dios ha señalado para perdonar pecados, sanar, restaurar, renovar y decidir lo que quiere hacer con las personas, no nosotros, sino Jesús. Y cuando estás delante de Jesús, que el que Dios ha enviado decida sobre esa vida, si perdonar los pecados, si condenarlo o hacer lo que quiera con él. Pero nosotros como creyentes, el hecho de que ahí hubiera mucha gente y mucha dificultad para llevar a esa persona a la presencia de Jesús, para nosotros simboliza la cantidad de obstáculos que nos estamos encontrando en nuestra fe, en nuestra manera de entender, en nuestra argumentación, en nuestra manera de extender la misión. ¿Qué obstáculos estamos encontrándonos para que la gente esté delante de Jesús y Él trate de manera directa con las personas? Es ahí donde nosotros tenemos que decir, estoy realmente convencido. Fijaros, para Jesús, lo más importante que traía era darle a las personas el valor y la dignidad que la religión, fijaros qué interesante, la religión despreciaba a las personas, desmejoraba la imagen de Dios, entendía a Dios de una forma diferente y obstaculizaba que la gente se acercara a Dios con libertad, porque daban una imagen de que tenían que cumplir un montón de historias para estar cerca de Jesús. Así que la idea de Jesús es darle a Dios su verdadera identidad a través de este tipo de enseñanzas, que lógicamente en el foro religioso no eran bien encajadas. Esto no se comía. ¿Cómo eres tú de tratar a esta persona así? Y entonces Jesús, desde el punto de vista que Él quiere explicar quién es Dios, está diciendo con este texto, mi Padre es así. Dios es de esta manera de sentir. Dios se emociona con este tipo de historias. Y trata de quitarle a Dios aquellos pensamientos equívocos que la gente tenía de Dios. Y a través de esta enseñanza, Jesús trata de resumir en qué consiste nuestro trabajo con Dios. Porque la gente de su tiempo estaba preocupada de cómo alcanzar el reino de Dios, cómo tener un lugar en el cielo. Y Jesús en esa pregunta le dice,
Os lo voy a poner fácil. Con esto termino. Os lo voy a poner fácil. Habéis oído y habéis sido enseñados y habéis sido formados y habéis sido educados en que para estar del lado de Dios tenéis que cumplir todos los mandamientos más los preceptos, los añadidos y todo lo que la gente religiosa había añadido. Yo os lo voy a poner fácil, os lo voy a resumir. Y os voy a decir que la gran preocupación de Dios es que améis a Dios de todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Si hacéis esto, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Y de verdad que si tuviéramos que sacar una conclusión de esta expresión de Jesús, es como si estuviéramos delante de voy a decir a ellas dos que son más jóvenes, están estudiantes. Es como si un profesor de universidad quiere poner un examen y le dice a Alicia y a su amiga, mira, el viernes tenéis un examen. En el examen va a caer esto. Estudiaros esto, que esto es lo que voy a poner esto es lo que voy a preguntar el viernes. Es, de idiotas, que si el maestro les señala qué es lo que tienen que estudiar, qué es sobre lo que le va a preguntar, que se estudien una materia distinta a lo que va a caer en el examen, ¿no? ¿Sí o no? Pues si tenemos claro qué es lo que va a caer en el examen el día que nos presentemos delante de Dios, ¿por qué estamos preocupados por tantas historias que Dios nunca nos va a preguntar por ellas? Si digo que dediquéis vuestra vida a amar a Dios y a amar al prójimo, y si digo que el día del examen os voy a preguntar solamente por cuando visteis a un enfermo, cuando estuve en la cárcel, cuando tuve hambre, cuando estuve desnudo, si digo que os voy a preguntar por eso, ¿por qué os preocupáis y tenéis tantas historias que jamás yo os voy a preguntar por ellas? Toda una vida en la iglesia, 40, 30, 50, 25, todo lo que nos llegue, toda una vida dedicados a servir a Dios, preocupándonos por cosas que jamás Dios nos va a preguntar nunca. Y ahora, lo que cae en el examen, no nos lo estudiamos. Tuve hambre y te da igual. Pero decía, es que te voy a preguntar por eso precisamente. Estuve en la cárcel y ni siquiera fuiste a verme. Estuve desnudo y no me vestiste. Tuve hambre y tampoco me diste comer. Y luego nosotros somos capaces de decir, Señor, ¿y cuándo es que ocurrió eso? Pues cuando a uno de estos no les disteis de comer, ni lo vestisteis, ni lo visitasteis, a mí tampoco. Lo tenemos fácil. Yo digo que si toda la vida nos dedicamos a preocuparnos por historias que solamente entretienen nuestro ideal, que solamente calman nuestra conciencia, pero que jamás Dios nos va a preguntar por ella, es complejo, es complicado. Por eso aquella gente que le pregunta a Jesús, Señor, ¿cómo es que nosotros tenemos que alcanzar la vida eterna? Porque ya conocía su forma de pensar. Mira, no estudiaros todos los 613 mandamientos, no estudiaron. No preocuparos por ello, que yo no voy a preguntar. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto, si tú eres capaz de contestar estas dos preguntas tan simples, entre comillas, yo estaré contento. Y esa es, hermano, la función que Jesús trata de aclarar en este texto que hemos leído. Esta gente lleva a Jesús con muchas complicaciones y con muchas dificultades. Y Jesús se salta todas las reglas a vida y por haber y le dice, tus pecados te son perdonados.
Esa es la actitud de la iglesia. ¿Cómo trabajar para que la gente se acerque a Jesús sin ponerle tantas dificultades, ni tantas trabas, ni tanta problemática por medio? Porque al final Dios no nos va a preguntar por eso. Nos va a preguntar por el trato que le dimos a esa persona cuando nos la encontramos de manera en dificultad, en carencias, desorientada y perdida. ¿Qué trato le dimos a esa persona? Y el Señor hará, ¿no? Así que vamos a dar gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Oramos y si queréis luego, es temprano, si queréis preguntar, podéis preguntar, ¿vale? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, de alabarte, de glorificarte y de reconocerte. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que nos hagas enseñables, dóciles y obedientes a tu Espíritu que nos enseña continuamente cómo caminar delante de ti. Te damos las gracias por la obra de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, todo lo que queráis preguntar en la tertulia nuestra, podéis preguntar de todo lo que queráis. Las de allí del fondo también, Cristina, Lola. Preguntar todo lo que queráis. Dudas, ideas que tengáis, argumentos que tú pensabas que eran más correctos, menos correctos, lo que queráis preguntar. Si yo no tengo por qué contestar yo, cualquiera de nosotros puede contestarle al otro. Yo esta forma de pensar tengo que decir que ha roto mucho de lo que yo pensaba. Me encuentro como una persona que no sabe nada. Después de 40 años en la iglesia solamente sé que no sé nada. Un mundo totalmente diferente. No puedo decir que lo que he vivido totalmente, todo lo que he vivido me ha servido muchísimo. Pero ante una situación de comprender las escrituras de esta parte es como si iniciara un camino nuevo de manera diferente. Pero tiene mucho que ver con el valor que nosotros le damos al que está viviendo el tiempo malo. Si nos hacemos de la parte religiosa y vamos con superioridad, te vengo a ayudar porque tú estás ahí en el fondo, y claro, y yo. Esa es la peor manera de entender una ayuda. No somos superiores al que lo está pasando mal. Es que ahí estuvimos nosotros mucho tiempo atrás. Y si no hubiera habido un samaritano como Jesús que vino y nos ayudó a nosotros, no podemos nosotros entender la necesidad de los demás. Entonces es muy importante lo que Claudia dice. Yo quiero ser uno de esos 4 que ayude a que Jesús devuelva el valor y la dignidad a las personas. Es una situación que cada uno tiene que comprender en su interior. Desde qué punto partes, de un punto de superioridad, de un punto de igualdad. Por eso los enfermos y la gente del tiempo de Jesús eran tan mal vistos, porque la religión los estaba viendo como algo malo, como algo indigno, algo habrían hecho y entonces miraban desde una altura de superioridad, por eso no veían la necesidad. Entonces, en cuanto Jesús se acerca a este tipo de circunstancias o de cuadros, la gente no lo entiende. ¿Cómo te acercas tú a tocar a esa mujer que es pecadora, o por no decirle prostituta? ¿Has entrado a casa de este que sabes que es cobrador de impuestos? ¿Tú no sabes que este es un ladronzuelo? Es que presidente vengo a su casa para corregirle la plana, pero primero tengo que hablar con él.
¿eh? Entonces, la posibilidad que el Evangelio da ante el error, ante el fallo, ante lo que es evidente de una metedura de pata, ante lo que es evidente que de una equivocación personal, la respuesta que da el Evangelio no es la respuesta que da la religión. El mensaje de Jesús es espiritual, no religioso. ¿Mm? Y ahí es donde entra nuestra comprensión de este tipo de cosas. En la medida que comprendamos, vamos a ser uno de esos 4. Quiero ser uno de esos 4 que ayuden y que se enfrenten a todas las dificultades que hay para que la gente esté delante de Jesús. Más preguntas. La cultura del mérito era una cultura que todavía en nuestro tiempo existe. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y entonces es incomprensible que Dios se acerque a esta mujer y sea capaz de perdonarla. Eso no puede ser. Esta mujer tiene que recibir un montón de piedras. Entonces, cuidado con usar la Biblia para defender a Dios. Dios no necesita ser defendido. Dios sabe lo que tiene que hacer en todo tiempo. Entonces, el texto de la mujer sorprendida en adulterio es un texto muy ilustrativo, porque hay frases muy importantes. Ahí dice la gente, la ley dice, en nuestro tiempo decimos la Biblia dice. Es que la Biblia dice, y como la Biblia dice que esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio, hay que apedrearla. Eso dice la ley. Pero a mí me encanta que después de sacar esa reflexión, la ley dice, ellos se dirigen a Jesús y le preguntan, la ley dice, tú pues, ¿qué piensas? Que yo digo que esta pregunta, todo creyente, toda persona que esté en una duda, convencido de lo que la Biblia dice, de lo que tiene que hacer, lo siguiente, antes de tirar una piedra, tiene que preguntarle a Jesús, tú pues, ¿qué piensas? Porque yo puedo estar religiosamente en la parte de la razón, pero puedo estar muy alejado de lo que Dios quiere hacer. Entonces, Señor, ¿tú pues qué piensas? Porque esto está claro. La Biblia dice, la ley dice que esto hay que hacerlo así. ¿Tú qué piensas? Y es ahí donde nosotros cuando veamos actuar a Jesús ante algo que es evidente, ¿cómo es que Jesús, sabiendo lo que la ley dice, tiene este tipo de comportamiento con esta mujer? Porque ve más allá. Ve la nueva oportunidad, ve la restauración, ve la renovación, ve el progreso, ve el darle una nueva vida. Y eso es lo que Jesús ve. No es que no vea el error, no es que Jesús no perciba que ha hecho un fallo. Claro que lo percibe igual que tú. Pero ante la oportunidad de decir, la sentencio o le doy una nueva oportunidad para vivir, ahí es donde nosotros tenemos que estar. Esto es evidente. Y es donde el Evangelio cobra un valor extraordinario, porque de esa forma es que Jesús trata de enseñar de verdad quién es Dios. Era algo muy confuso en la mente de algunos. Unas preguntas. ¿Sí? ¿Terminamos?